Pasen. Llegaron las ollas, llegaron los comales, las jícaras. Pásele, llévese la suya. Qué bonitas. Señor, lleve. Aprovecha llevarla. También vendemos en salmos, curamos las malas energías, todo lo que es la naturaleza. Pido un favor, 9 manos, por favor, 9 manos. Gracias. Sí, porque allá en la montaña, en la selva espesa, ya no se puede hacer mucho. Allá vivo sola. Todo es zaraguato. La hora en que sale el zaraguato es a las 5 de la mañana. Por eso es que nunca sabemos qué hora es. A las 5 de la mañana cantan los pájaros y los zaraguatos los siguen. Sí. También sabemos que son las 3 de la tarde, porque la oracionera sale a pasear. 3. Sí. A las 6 de la tarde. Cuidado y andes caminando por las veredas. Sale la nahuatlaca. Te pica el cacañal y puedes morir. Pero si van a verme a mí, seguro que viven. Seguro. Sí. Salen a las 8 de la noche. Cuidado, porque a esa hora sale el gran jaguar. Sale a comer y a beber. En luna llena, una noche el abuelo salió. Allá atrás, donde está el gigantesco Ramón, ahí donde sus ramas, sus gigantescos brazos besan al cielo, lo acarician. Allá está también la gran ceiba, el árbol sagrado. Ahí puso su tapanco y él salió esa noche de luna llena. Ahí está. Pero al día siguiente no llegó a casa. Fuimos a verlo y encontramos solo jirones de su género pegados al troncote aquel y unos arañazos. Se ve que él se defendió, pero también creemos que él se ofrendó, porque es un gran Dios. Hay que tenerle respeto. Desde esta vez, la abuela sale al monte, allá, frente a la ceiba. Danza ella, canta y reza. Que los
espíritus lleguen y cuiden de esta humilde mujer. Y que allá en el encanto Él esté bien. Pone su mano aquí en el corazón. Se inclina. Luego abre la panza de la tierra. Y ahí le ofrenda pollo, le ofrenda su comida. Coge un canasto que lleva con flores y un sabucán. Después escarba otra vez a la madre tierra y pone barro y se va a la casa. Nuestra casa, que es de Jaguate Jiguano. Ahí llega ella. La abuela aprendió a sembrar camote, maíz, calabaza, macal, yuca. Y también el abuelo le enseñó a cazar tepezcuintle y el armadillo. Y a veces hasta un venado. No, si nosotros comemos tortilla de maíz nuevo, con chile amachito, pozol agrio, atol agrio. Y veces salimos a vender lo que hacemos. Ollas, cazuelas, sahumerios, vasijas. Un día, cuando estaba la luna grandota, me tomó de la mano, yo bien pantoja, y me llevó allá al monte. Y ahí puso un altar, sus velas de cebo, una vasija con néctar sagrado. Y empezó a cantar, a danzar. Se sentían los espíritus. En los arbustos las siluetas danzaban, pero eran solo ramas, la sombra de los árboles. La abuela tomó mi mano, quitó el sahumerio y me puso en medio. Y empezó ella a danzar. Lo único que yo entendí en sus rezos era la palabra amparera. Después me dio a tomar del néctar sagrado. La vida es amarga, mamita, es amarga, pero el chocolate es sabroso. Entonces, regresamos otra vez a la casa y dormimos. Muchas veces yo le pregunté, abuela, ¿y mi madre? ¿Quién fue mi padre? Tengo tíos, tengo hermanos. Y mi abuela me hablaba en chol. Como yo no lo entiendo, solamente agachaba yo la cabeza y callaba. Porque ella en algún momento me dijo que en alguna época, para ser exacto, la época garridista, en esos días llegaron una familia, entre ellos una mujer embarazada. Llegaron bien malos, con unos granos todo el cuerpo. Y entonces la abuela buscó la taratana, la hoja de achiote, la hoja de cocoíte, y empezó a bañarlos y los tamlaba hasta que se secaron aquellos granos. Esa historia ella me la contó. También me contó de cómo nació el maíz rojo.
Ella cuenta que su bisabuela le había contado de una mujer de alto linaje en los tiempos de su menstruación. En aquellos tiempos ellas se aislaban a los montes y allá se iban y danzaban y ofrendaban a la luna nueva. Ofrendaban su sangre. Pero aquella mujer, esa vez, abrió la panza de la tierra. Sacó unas semillas de maíz y las ofrendó para después sembrar su sangre. Al paso del tiempo, en la siguiente luna, brotaron unas plantas de maíz. ¿Y cuál va a ser la sorpresa? Cuando fuimos a cosecharla, decía ella, encontraron unas mazorcas. Al abrirlas, estaban rojas, rojas como la sangre, rojas como su menstruación. Y así fue como nació el maíz rojo. Me contaba tantas historias. Pero un día, mientras yo lavaba en la batea, ella hacía sus tortillas. En el fogón, el fuego crepitaba y salían partículas de ceniza volando. Ella las quedó mirando y con nostalgia me dijo: mamita, me tengo que ir al encanto. Cuando yo me vaya, en una vasija, ¿recordás la vasija donde tomaste el néctar sagrado? Ahí quiero que pongas mis cenizas y me lleves allá donde la gran ceiba, al lado del Ramón, donde está tu abuelo. Esa noche me fui a dormir con ese pensamiento y al día siguiente mi abuela estaba acostadita con sus manos cruzadas, pálida, pálida. Pasé todo el día observándola, contemplándola. A como pude, al atardecer envolví su cuerpo en el petate y como pude lo subí a mi hombro y me fui con ella a la gran ceiba. Allá lo puse. Puse ramitas, hojarascas, le prendí fuego. Después, con mucho cuidado, tomé la vasija. Ahí cogí las cenizas y las sepulté donde ella quería, al lado del abuelo quedó, junto a él, allá en el encanto, entre la ceiba y el gran Ramón. Desde entonces, las huellas de ellos están antes de mí. Mi abuela se llamaba Juana. Le decían Juanita la alfarera. ¿Y yo? Yo soy Juana. Juana la alfarera. Eran tiempos remotos, muy remotos.
Era una época en que la mujer era sumamente respetada. Sabían que era la dadora de vida. Sabían que era la única que se conectaba con la tierra. Sabían que era la única que sabía leer las nubes y leer las lunas. Las mujeres representaban en esa época una autoridad, porque ellas eran guerreras. Ellas siempre peleaban en los partos. Los hombres las respetaban porque las habían visto caer, justo dando vida. Esa mujer contó a las hijas de sus hijas que unos dioses bajaron del cielo y les obsequiaron un paquete. En el paquete había unas semillas. Ellos dejaron instrucciones. Les dijeron: siembra las semillas y de la espiga de esa planta obtendrás una harina. Con ella podrás hacer pan y así podrás alimentar a toda tu prole por generaciones y generaciones. Esa mujer, que era parte de esa tribu, antes se dedicaban a viajar y a viajar. Solamente comían de los arbustos de la casa. Viajaban constantemente porque no tenían qué comer. Siempre estaban en busca de alimento. Pero después que los dioses les habían ofrendado esa semilla, pudieron descansar. Así estuvieron muchos años. Así pasaron muchas décadas. Hasta que una de ellas observó que el pueblo enfermaba, que el pueblo tenía una panza así grande, grande, que se cansaban mucho y seguían viajando pero con mayor dificultad. Entonces ella seguía observando esas enfermedades. Pensó que quizás aquello era ocasionado por esa semilla. Entonces empezó a caminar y a caminar junto con la tribu. Ella se retiraba al bosque y ofrendaba a la tierra sangre de vida, porque los hombres siempre peleaban, siempre estaban en guerra, todo el tiempo ensuciaban la tierra con la sangre de la muerte. Ella tenía que hacer algo al respecto, así que cada 28 días, con cada luna, se retiraba al bosque o por donde anduvieran viajando. Hacía su petición, presentaba respetos a la tierra, abría la tierra y sembraba siempre la sangre de vida. El tiempo siguió transcurriendo. Cuando se congelaron las tierras, pudieron cruzar a tierras de oriente, muy, muy lejanas. Ella continuó haciendo su petición constantemente durante 28 días. Hasta que entonces, en esa tierra remota, con exuberante belleza, otros seres bajaron, seres que ella no conocía, y no sabe por qué, sintió la necesidad de extender sus manos, y ellos pusieron en sus manos otro obsequio. Le dijeron: por fin tus plegarias han sido respondidas, aquí tienes la semilla que va a curar a tu tierra. La mujer regresó con su tribu y les platicó el curioso hecho. Todos atendían, nadie cuestionaba lo que ella decía. Así que organizó a toda la tribu para sembrar. Todos fueron a sembrar a la tierra, a hacer surcos para sembrar las nuevas semillas. Con el paso del tiempo, pudieron observar cómo de la tierra surgía una planta fuerte con hojas largas y unas mazorcas. Vieron que la mazorca tierna se podía comer, pero también observaron que si la semilla secaba se podía hacer harina con la que podían hacer calcali, harina con la que podían hacer pan también. Así fue como ese gran obsequio llegó a estas tierras, así fue como el maíz llegó hasta nosotros.
las épocas prehispánicas, donde los animales, las piedras, podían entenderse con los humanos. Allá en un reino donde hay ríos y arroyos de aguas cristalinas, donde los corongoros son enormes árboles, los capitos deliciosos caen apetitosos, las ácidas changungas en las orillas de aquel río. Ese reino lo dividía, por cierto, ese río tan grande, pero de aquel lado había un pantano. Cuentan que ahí existían caimanes, que todo aquel que se acercara podría pedir. Por eso nadie llegaba, nadie, ni siquiera los animales más pequeños se acercaban porque corrían el riesgo de ser devorados por el caimán. Allá donde los humanos tenían contacto con la naturaleza, hasta que un día llegaron unos seres extraños. Cuando eso pasó, aquel reino se durmió, para después despertar en un polvoriento pueblo. Y ahí en ese lugar, de una sola calle, con un río cerca, vivía doña Josefa. Doña Josefa era más bien chaparrita y morenita. Pero era muy respetable. Respetable porque era la curandera, la que traía la vida a la vida. Doña Josefa tuvo 7 maridos. Y de los 7 maridos, el último le dio un hijo, el cual le regaló una hermosa nieta. Una nieta pispireta, que la peinaban con trenzas, se le paraban porque le echaban nejallo con limón como gel. Le ponían un vestidito de colores que parecía una sombrillita. Pero tenía un detalle. Esa niña era sorda y muda, pero se entendía perfectamente bien con la abuela. La abuela la adoraba. Doña Josefa acostumbraba a recibir a sus pacientes en una silla desvalijada. Ahí ponía al niño boca abajo y le jalaba el pellejo de la espalda. Luego lo tallaba, lo sentaba y lo paladeaba. De esa manera lo curaba. Sí. Mientras Matilda, con su problema, pues no dejaba de ser una niña normal. Iba a la escuela y en la escuela no tenía amigos, siempre estaba aislada. Bueno, tenía solamente uno, que cuando salía al recreo ya lo estaba esperando abajo de un árbol. Era un hermoso conejo blanco. Ese era su único amigo. Ese día, Matilda llegó a su casa. De pronto vio correr a su mamá con una escoba que corría para todos lados. Escuchó al chito aullar. Y la mamá vociferaba cosas y cosas. ¿Y qué vas a hacer porque te tomaste la leche? Sí, el chito se había tomado la leche de la niña más chiquita de la familia. En eso el gato saltó al comal y arriba empezó a bailar un zapateado y aprovechó la señora para meterlo dentro de un morral. Le amarró el hocico, buscó un mecate, se lo terció y se fue por toda la orilla del río hasta llegar donde un puente viejo. Cruzó el puente y buscó un mezquite. Ahí estaba el mezquite. Abajo había un ojo de agua. Sus cristalinas aguas estaban calmadas. Entonces la señora amarró el morral, tiró el mecate y empezó a jalar como si fuera una piñata. Y después
lo amarró al tronco de aquel mezquite, pero lo amarró bien alto. Matilda, así se llama la niña, que había seguido también a la señora, se quedó de lejito, mirando cómo su mamá estaba haciendo aquello. Y después la señora salió furtivamente otra vez por el mismo lugar. Y ella se quedó esperando cómo rescatar a aquel gato. Cuando en ese momento, de entre los arbustos, allá detrás de los lirios, salió uno, salió otro. Eran chiquitos, patitas al revés, sombrerudos, con cara de niñas así, viejitos. Eran 5 y empezaron a rodear el estanque y a hacerle maldad al gato. Y el gato ¡miau! ¡miau! Se retorcía adentro mientras ellos se reían. Matilda salió corriendo y llegó hasta donde estaba su abuela. Su abuela estaba dándole ya la receta a una señora. Ah, mi señora, lo que usted va a hacer es que va a exprimirse la chichi y ahí en un cascarón de huevo le va a poner unas hojitas de hierbabuena. Lo va a sacar allá a que se serene. Al día siguiente, con los primeros rayos del sol, que se caliente tantito, se lo va a dar. Si el niñito agarra y caga amarillo, verde con blanco, quiere decir que el empacho ya le está sacando. Agarró la señora y se fue. Y entonces, doña Josefa, que había visto llegar a Matilda, y toda cansada, la llamó y le dijo que se sentara en sus piernas. Pero Matilda no quiso. Y entonces la jaló y la fue siguiendo. Se fueron a donde estaba el puente viejo. Y allá Matilda le hizo señas. Matilda era inteligente. Sabía comprender el movimiento de los labios. Entonces la mamá, la abuelita, le dijo, ¿sabe? Y fue en ese momento que volvieron a salir aquellos seres. Hizo la viejita. Y se fueron rápidamente sin ser notados y llegaron a la casa y en un morral metió un violín, metió charanga, metió vasos y metió cigarros, un mantel, una mesita plegable y se regresaron. Corrieron hasta llegar nuevamente. Todo estaba calmo. El atardecer ya estaba casi por irse. Puso el mantel, claro, primero la mesa y luego le puso los vasitos, el violín, el charanda y los cigarros. Y entonces doña Josefa se asomó y vio que estaba la luna por salir. Sacó un poquito de su tabaco, lo masticó, lo puso en su hojita, lo preparó y se puso a fumar. Y entre el humo se dibujaban cositas. Cuando en eso salió uno, le dio la vuelta a todo lo que tenía doña Josefa, incluyendo a ella, y en ese momento les chifló y salieron 4 seres. La empezaron a rodear y a curuciar lo que tenía. Uno tomó el violín, sacó nota. Todos se sorprendieron y se pusieron contentos. Otro tomó un vaso, tenía charanda. Y así empezaron todos a servirse y empezaron a fumar. Doña Josefa, quietecita, los observaba. Y el violín a todo lo que daba, y ella baila, que baila, pero todos bien borrachitos estaban. Doña Josefa se levantó. Tenía una varita verde en ese momento. La agarró y empezó a darle de azotes a cada uno. Vayan y desaten a ese gato. ¡Rápido! ¡Se los ordeno yo! Y los pobres seres aquellos todos
tembeleques se fueron. Pusieron uno arriba del otro hasta lograr desatar el mecate. El chito cayó al agua y lo jalaron, le quitaron el donde estaba amarrado en el hocico y el gato rápidamente salió corriendo hacia donde estaba Matilda escondida. Allá la había dejado doña Josefa. Uno de ellos la quedó mirando. Fue y se acercó. Algo le dijo. Y se regresó a seguir el jolgorio y el baile estaba en su punto y todo. Doña Josefa, cuando vio que el chito ya lo tenía su nieta, empezó a recoger todo, porque aquellos seres ya bien borrachos se habían dormido. Cogió sus cosas y llamó a su nieta. Vámonos, mijita, vámonos. Ahora te voy a enseñar a bailar mambo. Así ya vas a ver que vamos a aprender. Y la niña, sí, abuelita. ¿Matilda era sorda? ¿Cómo es posible? Pues todo me sorprendió. Se fue. ¿No me creen? Miren, traigo pruebas de ello. Matilda me quiso compartir. Le dije que yo soy narradora. Y entonces me las ha prestado para mostrarle al mundo que ellos existen, que ellos están aquí. Esto hizo que Matilda lograra escuchar, porque la magia existe. Mi mamá ya tenía las medicinas que el doctorcito le había dado para la calentura. Yo llevaba 2 días así, ardiendo como un comal con harta leña. Mi pobre madre estaba desesperada. Pero nunca falta la vecina metiche, que le dice a mi madre: ah, comadre, esa muchachita tiene algo malo. Segurito, algo oscuro, algo del diablo. Para mi pobre madre esas palabras acuchillaban su corazón, pero se quedó recordando lo que la abuela le platicaba. Eso que hacían antes del curado de espanto, del mal de ojo, de la purga. Entonces le dio sentido lo que la vecina le dijo. Y entonces le pidió a la vecina que la llevara con alguien que la pudiera ayudar. La vecina le dijo: sí, comadrita, yo tengo una comadre, doña Chencha. Ella pasó lo mismo con su muchachito y yo la llevé con doña Florcita, la curandera. Y verás que ella nos va a ayudar. Mi mamá y la vecina se pusieron de acuerdo para ir a ver a doña Florcita. Entonces la vecina mandó a su muchachito a avisar que íbamos para allá. El muchachito salió como alma que lleva el diablo. Mi madre y la vecina me llevaban en brazos. Para mi madre ese camino se hizo largo, largo. Por fin llegamos a casa de la vecina, que ya nos esperaba. Ella se acercó y puso su mano en mi frente. Dijo: Jesús, María y José, muchacha, esta niña se nos va a morir. Corre, corre, Luis, avísale a doña Florcita que vamos para allá. Mi madre cada vez se asustaba más y emprendieron el camino hacia casa de Florcita, la curandera. Allá caminamos. Por fin entramos a una casa humilde, con un jardín frontal que estaba lleno de azucenas, de albahaca, de bugambilias, de huele de noche. Al fondo, allí estaba Luisito, que nos estaba esperando, alumbrado por los rayos del sol. Dice mi mamá que parecía un angelito. Bueno, así lo veía ella. Cuando entramos a la casa, se podía ver un gran altar con una Virgen de Guadalupe enorme, con muchos santitos, velas, unos ramos de albahaca y flores blancas. Estábamos embobados viendo el altar cuando una voz al fondo nos dijo: pasen por acá.
fondo salió una figura encorvadita, con sus manos arrugaditas, muy arrugaditas por el tiempo, por el trabajo. Esas manos que atizan el fuego y que han hecho tanta costura, pero que también curaban. Florcita la curandera extendió sus tiernas manos y me recibió con una sonrisa. Tomó el bultito y me puso sobre un catre. Y entonces tomó un ramo de albahaca y empezó a trabajar. Empezó a ensalmarme, empezó a limpiarme, de arriba abajo, de abajo arriba, haciendo unos rezos que yo no entendía. Después tomó un huevo, hizo el mismo procedimiento, haciendo unos símbolos con su mano que nadie sabía qué eran. Después cogió el huevo. Le dijo a mi madre, ¿lo ves? ¿Lo ves? Aquí está. Tu niña tenía una corona, tiene un mal de ojo, pero no te preocupes, eso se lo vamos a quitar. Mi madre asombrada de ver eso en el vaso, le preguntó a Florcita. ¿Y ahora qué iba a hacer? Florcita dio indicaciones, le dijo, mañana me la traes porque le vamos a dar una ensalmada. Mi madre toda angustiada le preguntó, Florcita, Florcita, ¿y cuánto le debo? Esa pregunta era muy difícil. Florcita dijo, lo que sea tu voluntad, hija. Ninguna sanadora le pone precio a su trabajo. Mi madre apenada metió la mano a su monedero y sacó un billete de 500. Lo puso en las manos de Florcita. Y nos regresamos a casa. Esa noche yo estaba cenando en casa pan con chocolate, sin tener idea de lo que mis padres habían pasado, la angustia de mi madre al verme tan enferma. Al día siguiente, como Florcita lo indicó, regresamos a su casa. Regresé a esa casa con el jardín delantero. Esta vez ya más lúcida y sin temperatura pude ver todas las flores, las plantas, la albahaca y sentir el olor del saumerio y de la albahaca mezclado. Era un aroma que ya desde que lo sentías te daba bienestar. Florcita nos llamó y me sentó en un banquito y entonces procedió a hacer el ensalmo. Tomó un buche de aguardiente. Lo escupió por todo mi cuerpo. Y decía estas palabras: si estás ensalmado de perro, si estás espantado de gato, de cosa buena, de cosa mala, de cosa humana, Juanita, recoge tu sombra, Juanita, recoge tu sombra, no te vayas, Juanita, no te vayas. Para todos los niños del pueblo, Florcita era nuestra abuelita. Nos había rescatado tantos de la enfermedad y del mal. Cada que la veíamos por la calle, corríamos a abrazarla. Ella era nuestra abuelita, aunque mentíamos. Casi siempre nos robábamos las flores del jardín para obsequiárselas a Florcita. O nuestras madres nos regalaban frutas para llevárselas de obsequio. Así pasaron muchos años. Yo ya era una chamaca cuando escuché un bullerío en el pueblo. Todo el mundo corría como espantado. Resulta que habían encontrado muerta a Florcita la curandera. Ya llevaba 2 días así. Las historias iban y venían sobre la muerte de Florcita. Cada quien tenía su versión. Yo solo sé que se organizó un gran velorio
que había muchas flores, velas, mucha albahaca. Entre rezos y cantos, entre cantos y rezos, yo solo recordaba las palabras de Florcita. Si estás espantado de perro, si estás espantado de gato. ¿Y ustedes, de qué están espantados? No.